Abran por favor sus Biblias en Colosenses capítulo 3. Vamos a estar viendo los versículos 15 y 16. Entonces, vamos a dirigirnos ahí para ver el mensaje, la unidad del nuevo hombre. Ese es el mensaje que tenemos hoy, la unidad del nuevo hombre. Y si hay algo que nos queda claro en esta epístola de Colosenses, es que Pablo exalta a Cristo, Pablo magnifica a Cristo, Pablo muestra a Cristo sobre todas las cosas, sobre todo a una congregación donde está siendo atacada por una falsa doctrina que se trata de infiltrar en la iglesia para desacreditar lo que es la obra perfecta de Cristo. La obra de Cristo es como es la persona de Cristo, perfecta. Tenemos a Cristo, no nos falta nada. Y una de las cosas que vemos y aprendemos conforme estudiamos Colosenses es que Pablo está mostrando a un nuevo hombre. Luego, una vez que entra en el capítulo 3, y lo vamos a ver un poco más ahora, él está hablando de este nuevo hombre. Y lo que quiere que veamos hoy de este nuevo hombre, y acompáñeme ahí a su Biblia, en la unidad del nuevo hombre, él nos muestra esto. En estos dos versículos vemos que esta unidad del nuevo hombre es edificada con paz. Lo vemos en el versículo 15. Luego también Pablo nos muestra que esta unidad del nuevo hombre, es decir, la iglesia, aquellos que somos llamados ahora a una nueva vida en Cristo, la unidad de esa iglesia, de ese nuevo hombre, es edificada con la palabra. Y eso lo vemos en el versículo 16. Y en el versículo 15 y 16, los versículos 15 y 16, vemos que esta unidad es edificada con placer, o sea, con gozo, con alegría. Así que en estos versículos Pablo nos provee con tres imperativos, tres mandamientos, para que podamos, entre todos, edificar la unidad de la iglesia. Entonces, al hacer eso, mostramos la supremacía de Cristo también en la iglesia, en su cuerpo. Entonces, esta tarde continuamos dándole una mirada a esta fascinante epístola. Y en el capítulo 3, en la sección que estamos estudiando, recuerdan, hermanos, cuando vimos el capítulo 3, versículo 1, ahí Pablo comienza a enseñar acerca de cómo vivir buscando las cosas de arriba y cómo debemos vivir nuestra vida nueva en Cristo, mortificando el pecado que queda en nuestra vida anterior, de nuestra vida vieja, y nos mostraba cómo ese hombre de pecado debe ser, se podría decir, como desarmado. Se le deben quitar las armas de corrupción que este nuevo hombre tiene. Así que hemos visto cómo debemos revestirnos una vez que nos despojamos de eso. Debemos revestirnos de las vestiduras que Dios ya nos ha dado en Cristo. Entonces, en un sentido, ya hemos sido revestidos por Dios, también vimos eso, y nosotros tenemos que hacer ahora nuestra parte de que mantenernos vestidos con las vestiduras que Dios le ha dado a sus escogidos, o sea, lo que llamamos en otras palabras, santificación progresiva. Entonces, y esto lo vemos en el versículo 12 del capítulo 3. Ahora, hemos visto también que cuando hablamos de esto, ¿no?, de la santificación progresiva, nos referimos también a que nosotros tenemos una participación individual en nuestra relación con Dios, pero Dios nos llama para ser parte de un cuerpo. Dios nunca nos llama y nos salva para que estemos aislados. Somos miembros de un solo cuerpo. Entonces, hemos aprendido a que tenemos una responsabilidad corporativa como iglesia de Cristo. Así que este nuevo hombre del que formamos parte, que es la iglesia,
debe revestirse de estas vestiduras de los escogidos de Dios, porque esto redunda ¿en qué? En beneficio para la iglesia. Así que lo que buscamos al usar estas vestiduras es preservar el vínculo del amor y también el vínculo de la unidad al revestirnos de amor. ¿Ven qué importante que es todo esto? Entonces hoy, con todo ese contexto que le di de lo que ya hemos visto, en los versículos 15 y 16 vamos a seguir aprendiendo acerca de la unidad que Dios ha diseñado para su cuerpo, para este nuevo hombre en Cristo. En esta renovación, dice el apóstol en el 3:11, no hay distinción entre griego y judío, sino que Cristo es todo en todos. No importa cuál es su nacionalidad, no importa cuál es el trasfondo de su vida, su educación, somos uno en Cristo. Y eso es lo que vemos hoy, que esa unidad que Cristo ha logrado con la muerte en la cruz, ahora esa unidad debe ser edificada y mantenida por su iglesia. Y es lo que, hermanos, estamos viendo hoy, la unidad del nuevo hombre. Así que les voy a leer los versículos 15 y 16 y dice así: que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Así que en estos versículos Pablo nos provee, hermanos, vamos a ver estos tres imperativos. ¿Para qué? Para que nosotros edifiquemos la unidad de la iglesia. Así que somos albañiles del Señor. Vamos a edificar para el Señor la unidad de la iglesia. Y como les dije, vamos a ver 3 puntos. Que esta unidad es edificada en paz, con paz, edificada por la palabra de Dios y edificada con placer. La unidad del nuevo hombre es edificada con paz, o sea, en un ambiente de paz. Usted ha sido llamado a paz. Con la palabra de Dios debe ser edificada, no con palabra de hombre, como vimos, no con sueños, no con visiones, con la palabra de Dios y con una actitud de placer, de gozo. Esa paz le va a poner un corazón contento, lo va a hacer mirar con optimismo y esperanza el futuro. Entonces usted con gozo y acción de gracias edificará y trabajará, como aquel albañil, ¿no?, que trabaja bajo la inclemencia del sol, digamos, esforzándose y silbando una canción, cantándole al Señor, dándole gloria a Dios. Entonces, miremos juntos el primer punto. La unidad del nuevo hombre es edificada con paz. Pablo nos recuerda que la paz debe reinar sobre nosotros, porque a paz hemos sido llamados. Pero no solamente nos recuerda, Él nos está dando un imperativo. Esto es una orden, como cuando uno le ordena a los niños: quédate quieto, estate en paz. Bueno, es lo mismo para nosotros. Esto es un mandamiento. Debemos vivir en paz. Es evidente que a Pablo, aparte, le preocupa la unidad del cuerpo de Cristo y lo deja evidente y en forma explícita en este versículo. El concepto de paz del que Pablo habla es lo que en griego es la palabra eirene, un lindo nombre para una niña, pero es también el concepto de lo que conocemos como shalom del Antiguo Testamento. Entonces, es este concepto de bendición completa y total, es este concepto de tener prosperidad espiritual, prosperidad física, es el concepto de ser recipiente de la bendición completa de Dios, es estar seguros
en los brazos de nuestro amado y omnipotente Dios. Eso le debe dar paz. Y Pablo continúa el tema que ha estado desarrollando desde el versículo 12, de que los creyentes no solamente deben vestirse de todas esas virtudes que nos mostró en el versículo 12, no solamente deben perdonarse los unos a los otros y hacer que el amor sea supremo, sino que deben dejar que la paz de Cristo reine en sus corazones. ¿Está la paz de Cristo reinando en su corazón en esta tarde? ¿Está permitiendo que esa paz de Cristo alimente que haya paz con otro creyente? Bueno, todas esas cosas destacadas de disfrutar la paz y los beneficios divinos de reinar en paz sobre el creyente son una realidad del creyente. Pablo destaca como la paz como una de esas bendiciones principales en la vida del creyente. Así que si alguna vez se preguntaba si es importante vivir en paz, bueno, Pablo cree que el concepto de tener paz, la realidad de que Dios nos llama a paz, es una de las cosas más importantes y de los beneficios que el creyente más debería disfrutar. Nadie podría dudar de que Pablo piensa esto, porque en cada carta, hermanos, que él envía en el Nuevo Testamento, de las que quedaron registradas, 13 cartas, en cada una de ellas él incluye la salutación Shalom de Dios, la paz divina. Y la paz a la que se refiere Pablo es esa paz establecida por Cristo. No es solamente en ese estado que él significa el estado escatológico de los últimos tiempos de restauración cósmica que los profetas del Antiguo Testamento hablaban, sino también de una realidad del presente y que nosotros comenzamos a participar de ella cuando somos traídos a paz con Dios mediante la justificación con Cristo. Romanos 5:1. Ahí es donde empieza nuestra historia con el Señor. Pero Pablo aquí, en Colosenses 3:15, le pide y le ordena a los colosenses que se dejen gobernar por esta paz que ha sido traída por Dios. Aquí la paz se da en el marco de una exhortación de Pablo a los colosenses a que permitan que la paz los controle en la manera en la que se relacionan con sus hermanos. Pablo les pide a ellos y también a nosotros que la paz debe reinar en nuestros corazones. Debe la paz de Dios, de Cristo, reinar en nuestros corazones. Y si esto es así, entonces Pablo no se está refiriendo a, digamos de esta manera, a lo que es un concepto objetivo, de que él se refiere a la paz de Dios que disfrutamos con Dios como algo objetivo, sino que él se está refiriendo al concepto de la paz que debemos mantener como miembros del cuerpo, como miembros de este nuevo hombre. Pablo no está pensando aquí en un sentido de nuestra paz con Cristo, en un sentido más objetivo, sino que él agrega ¿qué? La frase en vuestros corazones. ¿Por qué hace eso? Bueno, no para indicar que él está hablando de lo que es nuestra paz interior, no que eso no sea importante, pero hay más que eso, sino que él no solamente habla de eso, de que tengamos paz interior, de un corazón que esté contento, satisfecho en Dios, sino que lo que vemos en el contexto de lo que estamos estudiando es que Pablo no está diciendo que la paz esté en nuestros corazones, sino que la paz debe reinar en nuestros corazones. Ya se asume que la paz está, ha sido dada, pero esa paz debe reinar. Y este es un mandamiento que apunta a que el concepto de la paz debe convertirse en el juez de cada una de las cosas que hacemos. Debe ser la paz de Dios la que juzga todas las cosas. Y ahora les voy a explicar a qué se refiere ese concepto. Dado que lo que buscamos es la unidad del nuevo hombre, de eso estamos hablando, ese es el contexto.
la unidad de la iglesia, es decir, esta unidad es edificada y es forjada ¿cómo? Con paz. Entonces debe ser la paz la que sea el juez en todo lo que hacemos. Así que Pablo dice que debemos dejar que la paz nos domine. ¿A qué se refiere Pablo con esto? El apóstol quiere que la paz reine en nuestros corazones, entendimos esa parte, y para expresar esto, que él quiere y desea que la paz reine en nuestros corazones, él ahora usa una metáfora que es muy apropiada. Les ordena a los colosenses que se dejen gobernar por la paz de Cristo. Y miren esto, que reine o que gobierne la paz se traduce con un verbo griego que se refiere a la actividad de un árbitro. La paz viene a ser como ese árbitro que determina y juzga qué es lo que hacemos en cada una de las cosas que hacemos. Es la paz la que debe dar el veredicto cuando están en esas situaciones controvertidas. Cuando tenemos una queja contra otro, ¿recuerdan que vimos anteriormente? Soportaos los unos a los otros. Si alguno tiene una queja contra otro, así como Cristo les perdonó, debemos perdonar. Entonces, es esa paz, hermanos, que deja de ser solamente un concepto interno, un concepto mío, personal, que deja de ser qué es lo que describe mi relación con Dios. Ahora Pablo dice, la paz debe ser el juez en cada una de las cosas que ustedes hacen, sobre todo en el entorno de la iglesia. Así que él está usando ahora un verbo que originalmente se usaba para los umpires, no sé, o umpires, o árbitros de cualquier deporte, o de estos que presidían y presentaban los premios en las competencias. Entonces, en otras palabras, lo que Pablo les está diciendo es que la paz debe controlarlos. El verbo aquí habla de control. La paz debe controlar todas nuestras actividades. Así que es un verbo que ahora debemos entender como que Pablo les dice, todo lo que juzguen, juzgar algo, decidir, controlar, debe estar la última palabra aprobada por este juez que está ahora determinando y juzgando las cosas, que es que la paz. La paz debe ser el árbitro, el factor decisivo que debe tener preferencia cuando hay intereses encontrados. Tenemos gustos distintos, queremos cosas distintas, o hubo un malentendido, pero la paz debe ser quien toma en nuestro corazón, en nuestra mente, la decisión final. Debemos buscar estar en paz con nuestros hermanos. Entonces, en este contexto, hermanos, lo que queda bien claro es que la paz de Cristo debe desempeñar ese papel de árbitro. Entonces, por encima de todo interés carnal o personal, la paz debe ser ese luchador que prevalece venciendo y siendo superior a todos los afectos carnales. Quiero esto, deseo esto, o a veces es algo que quiero, digamos, justicia sobre eso. Debe ser la paz ese luchador que prevalece aún sobre esas cosas que parecen justas que reclamemos. Entonces, no deben mandar las contiendas. Esta paz debe ser más fuerte que los afectos carnales, cualquier cosa que nos empuja a provocar contiendas, los desacuerdos, las peleas, rencores, secretos, etc. La paz de Cristo es la que debe reinar y es la que debe ser el juez. Así que es algo parecido a como veíamos en el mensaje pasado cuando hablábamos de la mansedumbre. Debemos ser ese caballo domado y sujetado por la brida de la paz. Que la paz sea la que nos controla. No debemos darle rienda suelta a nuestros afectos carnales corruptos. La paz debe llevarnos a la victoria sobre nosotros mismos. Porque
tenemos el poder dado por Dios y ya tenemos la paz dada por Dios. Y Pablo es bien específico con que la paz debe reinar en nuestros corazones. ¿Por qué? ¿Por qué nuestros corazones? Porque es ahí, hermanos, donde enfrentamos los grandes conflictos. Si nosotros permitimos que la paz reine en nuestros corazones, tenemos la mitad de la batalla ganada. Sobre todo cuando tenemos una desavenencia con alguien, un desacuerdo. Ya estamos en paz, permitiéndole que la paz reine en nuestro corazón. Así que la paz debe prevalecer en esa zona de guerra donde se está librando la batalla entre nuestra carne y los deseos del Espíritu. Gálatas 5:17 nos dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Así que lo que debe determinar qué hacemos y con las intenciones en que lo hacemos es la paz que vamos a tratar de preservar. Nuevamente es la paz la que se convierte en el juez o el árbitro que determina cómo edificamos en aras de la unidad de este nuevo hombre. Y eso es lo que Pablo le dice a los colosenses. ¿Y a quién más le dice eso? Si usted abrió su Biblia y lo leyó ahí, ya se lo dijo a usted como me lo dijo a mí también. Que la paz de Cristo reine en nuestros corazones, a la cual en verdad hemos sido llamados en un solo cuerpo. Y esto, como les reiteraba al principio, les decía al principio, nos dice que si bien el Evangelio es algo personal, el Evangelio también es algo corporativo, no es solamente algo individual. Y individualmente estamos llamados a mantener la unión y la paz corporativa. Por eso estamos llamando a este mensaje la unidad del nuevo hombre. Y por eso estamos viendo que Pablo, el primer punto que hace es que esa unidad debe ser edificada con paz. Cristo no solamente nos salvó a nosotros. Usted ve a veces, ¿no? Y me imagino que ha formado parte de alguna iglesia que hay un hermano o una hermana que dice: oh, mi Cristo, mi Cristo. Y como que mi Cristo, y es solamente su Cristo, y parece que no, está en el rincón solamente con Cristo, y los hermanos, bueno, están ahí, porque bueno, tengo que venir a la iglesia, hay otros que vienen. No hay una comprensión real de que la salvación no solamente es individual, la salvación es corporativa. Entonces, si usted está en pecado, afecta a la iglesia, pero cuando usted está siendo usado por Dios y lleno del Espíritu Santo, usted bendice y edifica a cada uno de los que está alrededor suyo. Así que la unidad del hombre nuevo también, aparte de la paz, debe ser edificada, forjada por la palabra de Cristo. Y es lo que vamos a ver en el versículo 16. Y este es el punto 2 de nuestro mensaje. Pablo nos dice que la palabra de Cristo abunde en abundancia en nosotros. Versículo 16. Y lo que el apóstol desea aquí es que los colosenses y nosotros estemos familiarizados con la doctrina del Evangelio. Lo que el apóstol desea es que los colosenses conozcan el Evangelio de Cristo al modo de que puedan defenderlo. Tristemente, al menos que se edifique con la palabra de Dios, si no se edifica con la palabra de Dios, si no estamos presentando el Evangelio de Cristo, al menos que estemos usando la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo no va a ser compartido, por lo consiguiente, no hay edificación. Y no solamente para alcanzar a un inconverso, sino en lo que tiene que ver con mantener y edificar la unidad en la iglesia, debe hacerse con la palabra de Dios. Ahora, no puede haber paz en Cristo si no hay creyentes verdaderos
que han sido transformados por esta palabra poderosa del Evangelio de Cristo. Entonces Pablo ahora se está concentrando en esa parte. Hermanos, estemos llenos del conocimiento del Evangelio de Cristo, porque no puede haber paz ni unidad en el nuevo hombre si la palabra de Dios no es edificada para edificar la vida de los oyentes. Y eso se hace conociendo la palabra, aplicando el Evangelio. Ahora, Pablo provee un claro paralelismo acá. Dice que la paz de Cristo reina en sus corazones. Fue lo primero que vimos. Y ahora dice, y que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Hay un paralelismo con el versículo 15 y el 16. Pablo no se está refiriendo al mensaje, cuando habla del Evangelio de Cristo, no se está refiriendo al mensaje que Cristo predicó, sino al mensaje que predica a Cristo. Es el mensaje de Cristo, el mensaje que predica a Cristo. Ese es el Evangelio de Cristo. O, como lo expresa Pablo mismo aquí en esta carta en Colosenses 1:5, la palabra de verdad, el Evangelio. Y en el contexto de lo que Pablo está diciendo aquí, en esto que estamos estudiando hoy, lo dice de una manera que nos da a entender claramente a qué es lo que él se refiere. Y es que esto debe ser hecho en forma corporativa, como iglesia. Es decir, que como el nuevo hombre debemos poner el mensaje acerca de Cristo como el centro de nuestra experiencia corporativa. Les voy a dar un ejemplo. Hay muchas iglesias que sirven comida a los pobres. Está muy bien hecho. Pero si el Evangelio no se comparte, fue una obra de caridad nada más. En nuestra iglesia tenemos niños, ¿no? Y podemos llevarlos a tener actividades como iglesia. Pero si en el viaje, en algún momento, no compartimos el Evangelio con ellos, porque la mayoría de ellos no son salvos todavía, entonces no estamos haciendo nada que avance el reino de Cristo. Entonces todo lo que hacemos en forma corporativa como iglesia debe tener la meta y la finalidad de usar el Evangelio, aún a nosotros mismos, hermanos. Debemos predicarnos el Evangelio a nosotros mismos todos los días. Eso nos alienta, eso nos mantiene en línea con la meta que Dios tiene para su iglesia. Por ejemplo, vamos a tener el momento de refrigerio después del servicio. Aprovechen para, usando el Evangelio de Cristo, el mensaje acerca de Cristo, alentar a un hermano que está desalentado, por ahí corregir a un hermano que necesita corrección, exhortarlo, orar juntos, hablar de cosas que tienen que ver con la vida de cada uno de nosotros individualmente en el Señor, que afectan lo que es nuestra vida corporativa. Entonces, Pablo está hablando de esto. Nos da a entender que debemos mencionar el Evangelio, pero no de una manera seca o por compromiso, porque, bueno, somos una iglesia, por costumbrismo nada más. Nuestra edificación del nuevo hombre de la iglesia es a través de contemplar seriamente y pensar seriamente y vivir con la plenitud de las implicancias de lo que es el Evangelio que hemos creído. El mensaje del Evangelio debe estar expuesto en nuestra manera de vivir. No solo debemos usar el Evangelio con inconversos, sino recordarnos, como les decía, citarnos la Escritura a nosotros, recitarnos el Evangelio a nosotros mismos y a otros, permitiendo que el poder transformador del mismo, del Evangelio, nos cambie más día a día. Esto no para, nunca se detiene, pero lo lindo es que es ese beneficio transformador y edificador del Evangelio de Cristo que Pablo señala que debemos usarlo. ¿Para qué? Para que edifiquemos la unidad del nuevo hombre ¿sobre qué? Mis ideas, mi aliento,
Yo puedo tener un carácter muy bueno, muy lindo, de alentar a la gente, pero mis palabras solas no llegan al espíritu o al corazón de la gente y no le va a permitir que pueda ser beneficiado con esta paz que necesita y que coopere a la unidad que buscamos. Así que usemos la palabra aún para alentar a aquellos. Ahora Pablo acá, en esta sección, estamos mirando el versículo 16, en nuestro segundo punto de que la unidad del nuevo hombre es edificada con la palabra de Dios. Entonces, Pablo usa, tres participios, ¿no? Que, bueno, ahora les voy a contar qué son y que modifican a lo que es el verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal? Recuerden que como buenos estudiosos de la palabra de Dios, entendemos la palabra de Dios en forma literal. Eso incluye entender la gramática que estamos leyendo. Y acá hay un verbo principal que es habite, y Pablo usa tres participios que nos dan más información de esta palabra. Y hay una razón de por qué lo hace. Él dice, la palabra debe habitar con toda sabiduría, enseñándonos unos a otros. Habitar ¿cómo? Amonestándonos con toda sabiduría. Habitar ¿cómo? Cantando a Dios con acción de gracias. Pablo desea que la comunidad cristiana enseñe y se amonesten unos a otros, siendo bien versados en lo que es la palabra de Dios. Así que, hermanos, debemos usar este lenguaje de la unidad. El lenguaje de la unidad dado a nosotros es la Escritura misma. Y esta unidad se edifica sobre la palabra. Debemos usar el lenguaje de la paz de Cristo. Esto edifica el cuerpo de Cristo. Debemos aprender este lenguaje de la palabra de Dios para poder expresar bíblicamente las verdades que necesitamos comunicar, a modo de que de honrar a Dios y beneficiar a la iglesia en el proceso. Así que él dice también enseñar. Y esto tiene que ver con la presentación o la parte positiva de lo que es la verdad cristiana. Debemos enseñar. Y la amonestación que vemos ahí tiene que ver con la advertencia de las cosas negativas, especialmente cuando se trata de alguien que se ha desviado de la verdad. Las dos cosas están ahí, son las dos caras de la misma moneda. Debemos enseñar y amonestar. Pero esta actividad de edificación del nuevo hombre debe hacerse de una manera sabia. Pablo dice que lo hagamos con toda sabiduría, refiriéndose a que aquellos que enseñan y aquellos que amonestan deben hacerlo en maneras apropiadas, o sea, gobernados y regidos por el conocimiento de la situación que están pasando, pero también de las personas. O sea, no solamente hacer lo que se llama la exégesis de la palabra. Usted puede hacer un estudio hermoso de lo que es la palabra de Dios para aplicarla a alguien, pero si usted no ha hecho la exégesis, el estudio de la persona también, de conocer, y básicamente le estoy diciendo esto, no pretenda poder darle un consejo a alguien y venir y tirarle información bíblica a alguien si usted no ha construido con esa persona una relación. Usted le puede hablar la Biblia todo el día, pero hermanos, Dios nos ha creado como personas sociables. Nosotros necesitamos, por eso, confraternizar, necesitamos hablar, necesitamos conocernos, necesitamos saber cómo reaccionamos, porque es la única manera de que cuando yo conozco bien qué es lo que está pasando con usted, entonces puedo aplicar las verdades de la palabra de Dios que estoy estudiando. Las dos cosas van de la mano. Necesitamos conocernos los unos a los otros. Entonces, no solamente basta con hacer la exégesis del pasaje bíblico,
el estudio, la investigación, sino que también es necesario hacer la exégesis, el estudio, el entendimiento de la persona con la que estamos hablando, antecedentes, personalidad, circunstancias. Y bueno, porque hermanos, cuando hablamos de la sabiduría requerida, esto significa aquí que tiene que ser una instrucción que sea provechosa. Entonces, una instrucción provechosa es la que tiende a edificar, porque si no yo también puedo pararme y decirles y tirarles un montón de Biblia por la cabeza, simplemente les estoy dando garrotazos. Estoy tirando verdad, pero estoy llamado, y usted está llamado, a hablar la verdad en amor. Romanos 12:7 dice que esto lo debemos hacer como algo que Dios lo ha dado, el que enseña en la enseñanza. Y también Timoteo dice que esta, instrucción provechosa la debemos hacer. Segunda de Timoteo 3:16, porque toda la Escritura es útil ¿para qué? Para enseñar. Este es el verdadero uso de lo que es la palabra de Cristo. Ahora, entendamos que hay funciones específicas en la iglesia, yo entiendo eso, ¿no? Hay pastores que predican, hay maestros que enseñan, pero, hermanos, la edificación de la que estamos hablando acá con el uso de la palabra de Dios, esto es para cada uno de nosotros. Y esta edificación que debemos llevar a cabo es a través de ¿qué? Dando instrucción y amonestación a través de salmos, himnos y canciones espirituales. Algunos, por ejemplo, objetan, no están de acuerdo que esto sea posible. Dicen, no, que no era posible que la enseñanza y la amonestación pudiera ser hecho con salmos, himnos y cantos espirituales. Decían, no, Pablo se debe estar refiriendo a esta cosa. Pero esto no es un argumento válido por lo siguiente, porque si el apóstol hubiera tenido en mente lo que se llama la prédica antifonal, ¿no? O el canto en solitario de una persona para la edificación mutua en las reuniones de la iglesia, entonces esto quiere decir que la instrucción y las exhortaciones mutuas, esto podría ser algo posible. En definitiva, Pablo verdaderamente está significando acá que él se refiere que esta instrucción se puede hacer con salmos, himnos y cantos espirituales. Ahora, no solamente eso, hay un estudio reciente de lo que es la himnología, por eso tenemos a los hermanos que eligen la música, eligiendo letras que sean edificantes. Hay un estudio reciente de lo que es la himnología que ha demostrado que en los primeros himnos cristianos aparecían tanto elementos didácticos de enseñanza como de exhortación. O sea que eso también nos muestra que es posible edificar a alguien a través de cantos, himnos espirituales y demás. Y vemos que Pablo lo escribió a eso en Efesios. Efesios 5:19, encontramos casi las mismas palabras. Déjenme que le lea. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos o cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Así que, si usted es como yo que tiene mala memoria para memorizar canciones, debemos hacer un mejor trabajo, ¿ok? Y sobre todo, cuando, como es también mi caso, ¿no? Me avergüenzo acá, para las canciones que aprendía en el mundo tenía una memoria infalible. Pero ahora, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver la actitud de uno. Entonces, hermano, le aliento y me aliento a mí mismo a que sigamos adelante tratando de memorizar esos cantos que son edificantes, porque bendicen al otro. Entonces, estos versículos, por ejemplo, Efesios 5:19, Colosenses 3:16, ¿sabe lo lindo de esto? Nos está ofreciendo una ventana, no sé si está bien, a lo mejor queda mal, ¿no? Porque si uno va caminando por la calle, uno trata de no mirar por la ventana, ¿no? Del vecino, ¿no? Si está abierto ahí, pero en este caso le invito. Es una ventana que también de estos cánticos que ellos hacían. Entonces, veamos cómo es que la iglesia primitiva se edificaba a través de esto.
Por ejemplo, dice Pablo, usa 3 palabras acá, ¿no? Salmos. Así que estamos mirando por la ventana, ¿eh? No se vaya, siga ahí de puntitas de pie mirando. Lo que va a ver es salmos. Cantaban con salmos. Y esto generalmente se refiere en griego a una canción que es cantada a lo que es el tañido o el rasgado de sobre todo un instrumento de cuerdas. Puede ser la guitarra, pero en ese caso específico más bien se refería Pablo a lo que es el arpa. En la Septuaginta, que es la Biblia griega del Antiguo Testamento, por ejemplo, esta palabra, salmo, se usaba para describir justamente el libro de Salmos. Pero en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 14, 26, esta palabra parece ser usada para denotar o para referirse a una canción cristiana o a un himno cristiano. Así que eso es Salmos. Ahora otra cosa que Pablo nos dice y nos permite ver cómo adoraba la iglesia primitiva es cuando usa la palabra himnos. Esta palabra es usada solo aquí y en el pasaje que les leí de Efesios 5:19. Y la Septuaginta, esta Biblia hebrea que les decía, griega del Antiguo Testamento, lo traduce como canciones religiosas. Así que especialmente esas canciones religiosas que eran usadas para adorar a Dios. Así que ya tenemos 2 cosas que sabemos de cómo la iglesia primitiva adoraba. Pero también Pablo nos dice, dejándonos mirar por la ventana, que hay canciones espirituales. Entonces, imagínense ahí, ve al grupo, ¿no? Cantando y demás. Ahora, canciones espirituales, esta es una expresión más general, porque habla de canciones, todo tipo de canciones, pero justamente le agrega el adjetivo espirituales para referirse a que es efectivamente canciones que tienen que ver con la adoración musical a Dios. Pero también es esto, habla de lo que es una adoración musical espontánea que es movida o impulsada por el Espíritu Santo. Así que si usted cada tanto se sienta inspirado a cantar y anda ahí en la cocina cantando, bueno, el Espíritu Santo, ¿no?, le está inspirando a hacerlo. Gloria a Dios. Así que vamos a ver, para resumir esto, vemos que los salmos son las canciones basadas en la Escritura, los himnos son las canciones acerca de Cristo y canciones o canciones espirituales son las composiciones, digamos, espontáneas del pueblo de Dios impulsadas por el Espíritu Santo. Todo eso es lo que hacía la iglesia primitiva y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo, para edificar a otro hermano también con eso, aparte del uso de la palabra, ¿no? Así que, y esto tiene sentido, hermanos, tiene sentido. Es algo que nos podemos verdaderamente edificar. Así que cantemos con acción de gracias para que justamente podamos edificar la iglesia de Cristo. Entonces vamos ahora al punto número 3 y vamos a ver ahí que la unidad del nuevo hombre es edificada con placer, con gozo. Y esto es como que viene junto con lo que acabamos de ver, porque el que está cantando con un corazón gozoso. Entonces, vamos a ver, cuando hablo de placer me refiero al gozo, ¿no? Lo que pasa es que quería poner todas P's, paz, palabra y placer. Y bueno, la cosa que acá, como vemos, Pablo nos está ofreciendo 3 imperativos para que nosotros podamos entender que estamos llamados a edificar la unidad de este nuevo hombre. Ahora, el punto 3, lo vemos en los 2 versículos, versículos 15 y 16. Entonces ahí vemos que estamos llamados a tener alegría, agradecimiento a Dios por poder ser justamente partícipes de este nuevo hombre. Así que es una bendición poder venir a la iglesia, a la casa del Señor. Es una bendición poder cantar loas a Él. Es una bendición hoy poder participar de la Santa Cena. Así que la iglesia de Cristo debe ser una iglesia que experimenta el contentamiento, aun cuando experimenta obviamente vicisitudes y, digamos, sufrimiento. El versículo 15 nos dice que Pablo está hablando de que
sean agradecidos. Y esto parece salir de la nada, ¿no? Porque sale ahí al final del versículo 15, sean agradecidos. Y luego en el versículo 16, Él les dice que le canten a Dios con acción de gracias. Como verán, el mismo tema en los dos versículos. Por eso estamos viendo que la unidad también del nuevo hombre es edificada con placer, es edificada con gozo. Entonces, dar gracias a Dios es de vital importancia para nuestra vida. El cristiano debe darle gracias a Dios. Y Pablo no pierde la oportunidad de remarcarlo, aun cuando él está escribiendo desde la cárcel. Es que, hermanos, esto es serio. La unidad del nuevo hombre es forjada con las herramientas del agradecimiento. Debemos ser agradecidos a Dios. Eso edifica la iglesia también. Pablo ha tocado la alabanza del agradecimiento en esta epístola al menos en 5 oportunidades. Este concepto de agradecer a Dios, como en 5 veces. Mire, en el 1:3, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes. En el 1:12, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Luego en el 2:7 dice, rebosando de gratitud. En el 3:17, dando gracias por medio de Él, Jesucristo, a Dios Padre. Gracias, gracias, gracias. En el 4:2 dice, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Así que Pablo siempre resalta la gratitud que encuentra su expresión máxima, ¿dónde? En el agradecimiento. El apóstol siempre enfatiza el aspecto público de darle gracias a Dios, porque esto glorifica a Dios y esto también motiva a los otros creyentes. Cuando usted es un creyente agradecido, créame que eso es contagioso. En el mandamiento o imperativo que estamos viendo que Pablo nos presenta en el versículo 15, vemos que él usa un verbo que significa llegar a ser agradecido. Y no tanto ser agradecido, llegar a ser agradecido. Y esto es buenas noticias para nosotros. ¿Saben por qué? Porque no tenemos ya que estar ahí, haberlos aprendido. Y aunque no seamos agradecidos en estos momentos, debemos llegar a ser agradecidos. Esto es algo que debemos aprender. Esto es algo que debemos ejercitar cada día. Esto es algo que nos permite que si fallamos el día de ayer, hoy nos podemos tomar revancha y decir, hoy voy a ser agradecido. Porque tengo que llegar a ser agradecido. Y tengo que ser más agradecido cada día. Y le invito y le exhorto a que sea agradecido a Dios. Pablo llama la atención sobre el esfuerzo constante para alcanzar ese objetivo sublime, viéndolo como algo que aún no se ha alcanzado. Seamos agradecidos, esforcémonos. Así que, si todavía no es agradecido, no se desanime. Siga avanzando, siga buscando razones para estar agradecido. Puede empezar hoy mismo, puede empezar durante esta semana, cada día de la semana a anotar cada cosa que venga a su mente a medida que usted ora, por la que usted está agradecido a Dios. Así que la unidad del nuevo hombre, la unidad de la iglesia, también se edifica, hermanos, a través de disfrutar el caminar en Cristo. Y ser agradecido es crucial para eso. Así que usted puede ser agradecido y tomar placer en la obra que Dios está haciendo en usted y a través de usted que fortalecer al nuevo hombre, a la iglesia. Así que, bereanos, cantar con acción de gracias en sus corazones es el resultado natural de la rica presencia y de la morada de la palabra de Dios en el corazón del creyente. Y por supuesto, también será la actitud que acompañaremos, ¿no? Ser agradecido, y cuando uno agradece por el hermano, cuando uno también instruye y cuando uno le toca amonestar, lo va a hacer con un espíritu, ¿recuerdan los versículos pasados? Humilde, manso, porque uno está agradecido por el hermano. Uno no quiere destruir la vida del hermano.
y uno no se cree más que el hermano. Entonces, es ese gozo del Señor que nos pone a salvaguarda, es ese placer de servirle a Él y a su iglesia, es esa actitud de humildad, tierna compasión, bondad, mansedumbre, paciencia, amor, que es la encarnación del placer que tomamos de edificar la unidad de este nuevo hombre. Y de este contexto que estamos viendo, se desprende que tanto la instrucción como la disposición que debe acompañar surge de esta rica morada interior que tiene la palabra de Dios en nosotros. ¿Cuál es la respuesta natural del cristiano ante esta gracia de Dios derramada en la vida del cristiano? Bueno, debe ser la de un corazón agradecido, un corazón gozoso. Por eso, hermanos, no permitamos que nuestra adoración emane solamente de los labios, sino que sea una adoración salida de lo más profundo de nuestro ser. La unidad de la iglesia, la unidad del nuevo hombre en Cristo es construida con este gozo, con este placer, al cantar en nuestros corazones. Así que esto se relaciona con la disposición con la que hacemos las cosas, con la postura, con la actitud de animar a otros, cantando de corazón para que no haya meramente un sonido externo vociferado por nuestros labios. Pero noten, hermanos, también que no debemos cada uno cantar interiormente para nosotros, sino que debemos asegurar que ambas cosas vayan unidos. Ante todo, que el corazón esté involucrado, que vaya antes de nuestras lenguas, de nuestros labios, pero que no lo hagamos solamente para nosotros, este gozo, este placer, este canto, sino también para edificar las vidas de otros. Así que, como hemos visto, los versículos 15 y 16 exaltan a Cristo. ¿Cómo? Porque Él nos está mostrando, Pablo, ahora, cómo Cristo se exalta a través de traer esta unidad en su iglesia, a través de 3 imperativos que nos ha provisto hoy el apóstol para que podamos edificar esa unidad de la iglesia. Así que, conforme ahora nos disponemos a participar de la cena del Señor, ese es otro momento de gozo. Así que oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por el llamado a trabajar en construir la unidad de tu cuerpo, la unidad del nuevo hombre, a través, Señor, de hacer cosas bien específicas, una unidad que debe ser hecha con paz, en paz y para la paz, permitiendo que esa paz sea el juez que determina cuáles son las decisiones que tomamos. Una unidad que también debe ser hecha, Señor, y establecida con tu palabra, y una unidad que debe ser hecha con placer, con gozo. Te damos gracias por habernos recordado estas verdades y, Señor, te amamos y te bendecimos. Amén.